Muy bien, entonces como les comentaba, y el cambio más importante pues son las alteraciones, o el dato más importante son las alteraciones en ese campo visual. Actualmente es indispensable tener una alteración de campo visual para poder diagnosticar al paciente con glaucoma, ¿no? Y ahora el glaucoma de ángulo cerrado, que es la segunda variedad más frecuente. Este pues va a representar el 10% de los glaucomas y se va a caracterizar porque este glaucoma sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque es agudo, porque es doloroso, porque normalmente afecta siempre a un ojo y el paciente pues puede tener un dolor tan severo que ni siquiera con morfina a veces es posible mitigarlo, ¿no? Cuando llegamos a tener este tipo de pacientes, hablando a nivel hospitalario, pues son pacientes que a veces llegan, los abordan otros servicios, los abordan. Teníamos un paciente que se caracterizaba porque era insuficiente renal, súper joven, pero bueno, este tipo de pacientes también, por alguna razón, hacen problemas inflamatorios intraoculares y este muchacho había desarrollado un glaucoma de ángulo cerrado y a pesar de que le habían pasado hasta un poco de morfina, no paraba el dolor, náuseas, vómito. Entonces, pues realmente el tratamiento es, o la intervención debe ser aguda, ¿no? Debe ser de urgencia para bajar la presión, porque no hay nada que les calme el dolor, independientemente de que pues, van a tener el riesgo de desarrollar pues una lesión al nervio óptico de forma inmediata, ¿no? Y como veíamos, este tipo de glaucoma se va a presentar porque entonces la raíz del iris o la cara ahí, anterior del iris se va a adosar a la cara posterior de la córnea y nos va a impedir que haya un drenaje de este líquido o de este humor acuoso. Entonces, pues prácticamente el mecanismo es bloqueo del ángulo de drenaje. Dos, presión ocular entre 45 y 60. ¿Por qué? Porque la producción no va a parar. Entonces, como es un mecanismo así fisiopatológico independiente al drenaje, entonces este va a seguir produciendo aunque no haya un sistema de drenaje adecuado. Y es lo que va a ocasionar pues, que prácticamente se presente un cuadro de dolor, ¿sí? Entonces, recuerden, el daño pues es inmediato, o sea, si no hay control, pues en cuestión de poco tiempo, pues el ojo puede perder una gran parte de la función por daño irreversible a nivel del nervio óptico. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos para desarrollar glaucomas de ángulo cerrado? Bueno, pues muy parecido al otro también, antecedentes familiares. Por alguna razón, algunos pacientes, incluso por razas, los asiáticos que se caracterizan porque tienen ojos chiquitos. Un ojo chiquito es un ojo hipermétrope. Un ojo grandote es un ojo miope. Entonces, los pacientes que tienen ojos más chiquitos, más cortos en las longitudes axiales, recuerdan que el promedio, el tamaño del globo ocular o la longitud axial es de 24 milímetros, pero por debajo de 22 ya se considera un globo ocular más pequeño. Entonces, esto nos habla de que la cámara anterior es más estrecha y el ángulo camerular, pues de alguna forma también va a estar más estrecho. Y pues van a correr el riesgo de que se presente un cuadro de oclusión aguda, ¿no? Entonces, antecedentes familiares, número 1. 2, los pacientes con hipermetropías o graduaciones positivas. 3, pues la edad avanzada. 4, la raza asiática. Y 5, este es más frecuente en mujeres. Ahora si me preguntan, ¿por qué mujeres? Pues no está bien determinado, pero los datos epidemiológicos así nos dicen que en las mujeres es más frecuente. No creo que sea por maquillajes, ¿sí? Pero de alguna forma sí se ha visto que la incidencia es más alta en mujeres. Pues bueno, sí va a tener sintomatología aguda, rápida y pues obviamente bastante importante, ¿no? Entre ellos, dolor ocular, ¿sí? El dolor ocular es pues prácticamente el punto álgido, el punto inicial y por el que un paciente va a acudir a consulta. 2, pues va a haber una disminución de la agudeza visual. 3, pues puede haber cefalea. Aquí también pueden referir halos de colores por el edema corneal y en este tipo de pacientes va a haber síntomas vagales, como puede haber náuseas, vómitos, bradicardias, en casos severos hasta relajación de esfínteres, ¿no? Por el dolor tan severo que puede presentarse a nivel ocular. Y esto es lo que lo va a caracterizar. Aquí obviamente es un cuadro ya en evolución agudo, en donde ya se ocluyó el sistema de drenaje. Y si ustedes alcanzan a ver, pues prácticamente esta es la cámara anterior, que está prácticamente pues totalmente estrecha, en donde nada más tenemos una pequeña área de cámara anterior y lo demás está ocluido por el iris. Y entonces pues prácticamente ya hubo una comunicación en la parte externa, en la parte interna. Y pues obviamente son pacientes que
tienen un enrojecimiento del ojo en la parte, tienen una inyección ciliar bastante importante y pues obviamente los síntomas así acompañantes, ¿no? Y esta es la comparativa, las diferencias básicas en 1, 2, 3 entre un ángulo abierto y un ángulo cerrado. El ángulo abierto va a ser siempre el más frecuente. El ángulo cerrado es solamente 10%. El ángulo abierto es crónico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el paciente puede tener años y años y años y no darse cuenta que tiene un glaucoma en evolución. Un ángulo cerrado va a ser agudo. Este te va a llevar a consulta en cuanto nuestro nivel de presión rebase los 40 milímetros de mercurio, porque el paciente ya va a tener mucho dolor. Otra característica, pues que normalmente pues, va a ser asintomático o los síntomas pueden ser leves, inespecíficos y el ángulo cerrado pues va a ser muy sintomático. El ángulo abierto va a estar relacionado con la miopía y el ángulo cerrado con la hipermetropía. El ángulo abierto va a ser más frecuente en varones y normalmente, lo más común es que sea simétrico, ¿sí? El ángulo cerrado va a ser más frecuente en mujeres y casi siempre, la verdad es que sí está escrito, yo no he visto ninguno que dé un cuadro agudo en ambos ojos, ¿verdad? Siempre afecta a uno, pues, por las características y a veces hasta la mala suerte, ¿no? Entonces, estas son las diferencias básicas entre un ángulo cerrado y un ángulo abierto. Y después, bueno, otra de las variedades pues es el glaucoma congénito. Ok, ¿ya tienen clase? ¿Tienen clase a las 3? A las 3 sí. Ok, bueno, pues ya faltan 5 minutos, pero si no nos vamos hasta congénito, por favor, para la próxima clase, lean la parte farmacológica, porque pues es lo que ustedes de alguna forma van a tener cierto también involucro con los pacientes, ¿no? A veces llegan y vienen por recetas y no saben para qué sirve ni cómo se usa, entonces lean los grupos de medicamentos que se usan para el glaucoma. Se los voy a decir de una vez aquí. 1, análogos de las prostaglandinas. ¿Sí? 2, los beta bloqueadores. 3, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son los más comunes. Hay más, pero la verdad es que hay muchos que ya ni se utilizan o que su efectividad es tan baja que normalmente pues no los mandamos mucho, ¿no? Ahora, en base a estos, pues van a tener cierta efectividad en base al porcentaje de reducción de la presión intraocular. Entonces, denle un repasillo así general estos 3 grupos de medicamentos y ya el lunes seguimos. Oye, Fer, ¿estás ahí? Sí, doctor. Oye, el martes es normal. Creo que sí. Ok, bueno, me avisan, por favor, ¿no? Sí, doctor. Ah, bueno, órale, pues. Bueno, me avisas. Ok, Sí. bueno, pues entonces ahí, hasta aquí le dejamos para ir avanzando porque la clase de glaucoma, pues no me gusta verla tan rápido porque, pues, de alguna forma es un problema de salud pública a nivel mundial. Y pues bueno, o sea, el objetivo es que, aprendan a identificar cosas que, pues, de alguna forma nos den pues, datos de alarma, ¿no? O de sospecha para desarrollar este problema. Perfecto, muy bien. Pues entonces nos vemos el lunes, chavos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta el lunes, doctor. Gracias.